decirlo, y esto realmente ni siquiera debería ser, bueno, no es parte del curso, pero pues aunque sea, les doy una pequeña repasada, porque es pues la base de todo el control que vamos a estar haciendo. Que alguno tiene la oportunidad de meterse en algún curso dedicado completamente al moderado de sistemas, yo haga lo posible por hacerlo, porque si de plano no ven nada relacionado con esto, pues no, ya valieron, o sea, no van a poder hacer mucho realmente. A menos de que ya les den el sistema, pero eso está raro, o luego está mal modelado. Y ustedes lo van a saber que está mal modelado si no saben modelar sistemas. Entonces, vamos es modelado de sistemas. Vamos a empezar primero definiendo qué es un modelo. Bueno, un modelo es una representación simplificada y abstracta de un sistema, diseñado para comprender, analizar, sobre todo predecir y simular su comportamiento. Los modelos capturan las características esenciales o las principales del sistema. Es decir, solamente lo que domina su comportamiento es lo que nos va a importar. Por ejemplo, en los circuitos eléctricos vamos a despreciar tal vez ciertas impedancias de algunos circuitos, la resistencia en los cables, si es que nos afecta tanto. En las fuentes también hay cierta resistencia y cierta pérdida de potencia, y también las vamos a ignorar porque al final del día realmente no nos va a afectar tanto. Lo importante es, primero, que es una representación simplificada, um, nada más tomando los valores más importantes, y que nos ayuda a comprender y analizar el sistema. Bueno, hay diferentes tipos de modelos. Primero está el físico, que es una representación tangible como una maqueta, pero nosotros no somos de arquitectura, entonces no nos va a tocar hacer eso. Tal vez para algunos sistemas más complejos lo vamos a llegar a necesitar, pero por lo regular nosotros no hacemos modelos físicos. Matemático, este sí es el que vamos a estar utilizando todo el día, todo el tiempo. Es un conjunto de ecuaciones o fórmulas que describen la relación entre las variables en los sistemas. El gráfico, que normalmente este modelo gráfico viene del modelo matemático, entonces es complicado llegar a tener directamente uno gráfico si no se tienen las ecuaciones anteriormente, y ilustran el flujo del sistema o el flujo del sistema, cómo entran, cómo salen las salidas y cómo se comporta el sistema en base a ello. Pero es para saber cómo se comporta el sistema, necesitamos sus ecuaciones. Por eso es necesario sacarlas antes de pasarla a un modelo gráfico. Que pues bueno, es por diagrama de bloques, que estoy seguro que lo han llegado a utilizar alguna vez. Si no, pues lo vamos a estar aquí utilizando un montón. Y por último, el computacional es un programa o simulación que imita el comportamiento del sistema. Lo más común y lo que se suele utilizar es MATLAB. Aquí podemos poner las ecuaciones que representan a nuestro sistema, y de aquí, entre comillas, simular o predecir cómo es que se va a comportar. Lo más común es MATLAB, porque también suele ser de lo más utilizado, pero puede ser cualquier otro software que ustedes elijan. O sea, si sepan utilizar Wolfram Matemática, o directamente hacerse un script de Python que les calcule todo, o hasta directamente les haga como alguna simulación de su comportamiento, y es igualmente cuenta como modelo computacional. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta?
Sorry. Ok. Ya dijimos que es modelar, estamos modelando sistemas. Ahora vamos a definir qué es un sistema. Un sistema es un ente, es decir, puede ser prácticamente cualquier cosa que esté formado por un conjunto de entradas, un conjunto de salidas y, lo más importante, una relación bien definida entre ambos conjuntos. Es decir, un sistema es un ente que tiene una entrada, una salida y una relación entre ambos. Es decir, pues básicamente puede ser igual cualquier cosa. Y pero pues, obviamente si hay alguno que no tenga entrada, que no tenga salida, o justamente seleccionamos una, pero una de esas dos no tenga relevancia, no tenga relación, perdón, ya no cuenta como sistema. Por lo menos para los análisis que vamos a hacer y cómo nosotros tratamos a los sistemas, si esa entrada y salida que elegimos no tiene relación, no cuenta como sistema. Un ejemplo es bueno, les puse ese ejemplo como en la cajita, pero según viendo las entradas y salidas, ¿de qué le ven forma a ese sistema? ¿El micrófono? ¿No? Ajá. Eso puede ser, es un micrófono, creo que se ve a simple vista dice las entradas puede ser la voz, música y hasta el ruido, y pues al final sale una señal eléctrica. ¿Cómo lo hace? A través de la variación de la capacitancia o de la resistencia. Esto es solo un ejemplo. Normalmente no se puede saber qué sistema es, viendo solamente como que su representación matemática o gráfica. Esto solamente es como un ejemplo para que vean más o menos cómo es modelar uno, pero normalmente no se puede tener esa información del modelado. Se obtiene la información que nos da el modelo es de cómo se comporta, más no es de qué sistema es. ¿No? No. Otro ejemplo es, esa es la representación de una cadena de ensamblaje de autos. Las entradas son los tornillos, la lámina, llantas, aceite, bla, 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 un montón de cosas. Se mete a cierto proceso que nosotros le habíamos llamado como planta, y pues a la salida los diferentes tipos de automóviles o camiones. Yo creo que no es tan complicado el ver básicamente, entre comillas, cómo se representa un sistema de esta forma, vamos, entradas, salidas y una relación entre ambas. Y así existen muchísimos tipos de sistemas. Los primeros son los estáticos, es decir, sistemas cuyas variables no cambian con el tiempo. O sea, es decir, no tienen dependencia temporal. La derivada con respecto al tiempo es cero. Sin embargo, estos sistemas estáticos pues básicamente no existen, ¿no? Todo en el sistema, todos los sistemas todo el tiempo están cambiando. Hasta por cualquier mínima cosa, de un segundo a otro, realmente ya no es el mismo sistema. Por ejemplo, bueno, mejor dicho, ¿me pueden dar ustedes un ejemplo de algún sistema que sea cambiante con respecto al tiempo? No es como de lo más obvio, por así decirlo. Pues a lo mejor cuando está uno cocinando, la temperatura va variando dependiendo de los ingredientes, de que le echemos ingredientes o cosas así. Efectivamente, eso de lo que estamos cocinando, la temperatura va variando según en cuanto más tiempo lo dejemos ahí en la lumbre, entonces también cuenta como un sistema cambiante. Otro ejemplo que suelen ocupar mucho, que a mí se me hacía un poquito obvio cuando lo dijeron, pero hay gente que no lo alcanza a ver, es por ejemplo los aviones. ¿Sabe por qué es bueno, qué es la variable que más suele cambiar durante un vuelo y por qué?
Bueno, lo que suele cambiar, digamos, con el tiempo más frecuentemente es la masa del propio avión. ¿Y por qué? Por el combustible. Básicamente porque va a estar gastándose alrededor del vuelo. Por tanto, los controladores que se le ponen al avión, que hasta pueden ser, entre comillas, simples controladores PID, tienen que ir recalculando cómo hacer que el avión se mantenga en el aire, aun con ese cambio en la masa, que es por el gasto de combustible. Que de hecho, no sé si alguna vez han visto que en cuanto luego despega un avión, si por alguna razón tiene que regresarse, no simplemente llega y se regresa a la pista, sino se mantiene durante un tiempo dando vueltas alrededor de la propia pista y ya después aterriza. No, eso es por lo mismo. No hay pista en el mundo que sea capaz de que un avión pueda aterrizar en esa pista con el tanque completamente lleno. Pues, tiene que estar vacío hasta cierta cantidad de capacidad para que pueda aterrizar. Entonces, es un ejemplo. Los demás, y con los que vamos a estar trabajando todo el tiempo, son los sistemas dinámicos. Pues, al contrario de los estáticos, son sistemas cuyas variables van cambiando con el tiempo y dependen de su estado pasado. Otra razón por la cual nunca vamos a trabajar con sistemas estáticos es, por ejemplo, el desgaste en los sistemas. Pero el simple hecho de que un sistema se esté desgastando, por ejemplo, un tornillo se empiece a oxidar o ya no aprieta como antes, eso ya cuenta como un cambio. Entonces, los sistemas estáticos no existen realmente en la vida real, pero son una idealización que nos pueden servir para analizarlos. Clasificación de los sistemas dinámicos. Primero están los sistemas deterministas, cuyo comportamiento futuro está completamente determinado por su estado inicial, sus ecuaciones y sin aleatoriedad, que básicamente igual eso es como un modelo súper ideal, porque podemos determinar el comportamiento del sistema según el estado inicial y más o menos según sus ecuaciones, porque como lo dijimos en el modelado, lo de que era un modelo es nada más la representación con las variables más importantes. O sea, no hay algunas variables que no vamos a estar tomando en cuenta. Y sin aleatoriedad, digo, es básicamente sin ruido. Y pues ya he dicho hasta el cansancio que vamos a estar trabajando con el ruido y es casi imposible de eliminarlo. Hay formas de hacerlo, hay formas de disminuirlo, pero siempre vamos a estar trabajando con ruido. Sin embargo, aunque es una versión como ideal, nos puede llegar a servir para analizar el sistema. Básicamente porque las aproximaciones que podemos hacer con estos, pues funcionan, jalan. Y los no deterministas son un sistema cuyo comportamiento futuro no tiene componentes aleatorios o impredecibles. Igualmente, se pueden llegar a hacer predicciones de sistemas no deterministas, pero eso ya implica un tipo de control y de análisis avanzado, como son análisis de sistemas no lineales, metiéndonos a álgebra no lineal, porque estoy seguro de que todos tuvimos clases de álgebra lineal y que vamos a estar ocupando, pero no creo que alguien haya llevado todavía un curso de álgebra no lineal. Entonces, se puede hacer, pero es mucho más complicado. Y pues para colmo, son los no deterministas los que suelen gobernar el mundo. Pero podemos hacer ciertas aproximaciones que nos sirvan para no meternos en tanto problema. Otro tipo de sistema es el de parámetros concentrados. Pues, el sistema se describe con un número ilimitado de variables que representan propiedades globales
o el promedio de estos, que este es el plano que vamos a estar ocupando. Es que hasta como que entra un poquito con la definición de modelo. Nada más vamos a utilizar las variables más importantes y se acabó. Y de parámetros distribuidos es las propiedades del sistema varían continuamente en el espacio, por lo que se necesita un chingomadral de variables para poder describir su estado. Digo, otra vez, estos son los tipos de sistemas que también que suelen estar por todos lados, pero podemos hacer aproximaciones que nos sirvan para no meternos en tanto rollo. Que normalmente estos tipos de parámetros distribuidos se suelen analizar ya por computadora o con algunas otras técnicas, porque andar escribiendo a mano o medio poniéndolo en programación una cantidad infinita de variables es imposible. No. Existen sistemas no lineales que pues cumple con el principio de superposición. ¿Alguien sabe qué es el principio de superposición? Creo que lo debieron por lo menos medio escuchar en análisis de circuitos. No se me amontonen, que si no, no los entiendo. Bueno, pues supondré que no. El principio de superposición básicamente nos dice que podemos conocer la salida del sistema, de un sistema que tenga varias entradas, sumando las salidas de ese sistema con una entrada a la vez. No sé si me expliqué. Una forma sencilla de verla son con los ejemplos que tengo ahí. Por ejemplo, si nosotros viéramos la salida fuera lo que pasa en Z3, entonces podemos quitar esta fuente, ver cómo se comporta con esto, luego apagar esta fuente, ver cómo se comporta con esta y sumar sus salidas. Y entonces el resultado que nos da de sumar las dos entradas por separado es el mismo que si hubiéramos calculado la salida con ambas a la vez. Igualmente con la parte de abajo, el efecto que hay sobre esta barra que tiene la fuerza Q y la fuerza P se puede ver como la salida de primero lo de la fuerza Q más después la salida de la fuerza P. Esto es lo que hace que un sistema sea lineal, que los efectos que tengan la salida se pueden obtener como la suma del efecto de sus entradas por separado. Creo que es un poquito enrevesado, pero no sé si se entendió esta parte. Sí, Si se no, pues entendió. ahí le preguntan a ChatGPT. Digo, tira paro, la neta, el profe explicó superposición, pero no entendí ni madre. ¿Cómo me lo explicas? Y ya que les ayude. ¿No? Y los sistemas no lineales. Un sistema no lineal es aquel sistema que no cumple con el principio de superposición. Y pues para verlo matemáticamente hablando, lo más sencillo es viendo la ecuación y pues si hay algún no me acuerdo si las potencias cuentan para hacer que un sistema sea no lineal, pero pues con que haya un logaritmo, un logaritmo natural, un exponencial, un seno, coseno, tangente, todo eso, ya son sistemas no lineales y por tanto se necesitan otro tipo de análisis que pues no vamos lamentablemente no vamos a ver. Otros tipos de sistemas son los continuos, es decir, son sistemas en los que los variables de estado, entradas y salidas
varían de manera continua con respecto al tiempo, ¿no? Creo que eso no es tan complicado de ver, porque siempre, no sé si se acuerdan, creo que en cálculo diferencial, no sé, que se podían ver si una función era continua en cierto intervalo, pues para esto no sirve. Vamos a tener ya nuestro modelo matemático del sistema que queremos controlar y tenemos que verificar si es continuo o no continuo en el tiempo. Porque si es continuo o no continuo, y sobre todo en cierto rango en el que nosotros queremos controlar ese sistema, vamos a tener que irnos a una cosa o a otra. Que normalmente si es no continuo, no va a ser más complicado de analizar. Que pues bueno, el no continuo también es conocido como los discretos, que son sistemas en los que las variables de estado, entradas y salidas solo se definen en ciertos puntos del tiempo. No es lo mismo un sistema discreto que un sistema digital, aunque suene muy similar. El sistema digital solamente o cuenta o con ceros o con unos, nada más. Esos son dos valores que puede tomar. Un sistema discreto puede tomar valores infinitos, pero solamente en periodos específicos del tiempo. Y aunque estos sistemas, entre comillas, no suelen existir en el mundo real, o sea, todo es continuo, lo que sí es discreto y vamos a estar ocupando todo el tiempo son los sistemas de medición que tenemos. Bueno, los sistemas de análisis como la SP32, pues, o sea, los sistemas embebidos que vayan a ocupar la SP32, el Arduino, si algún día les da curiosidad por utilizar una Raspberry Pi, una STM32, medio Nano, lo que sea. Todo ese tipo de sistemas son sistemas discretos, o sea, funcionan tomando variables de cada cierto tiempo. Entonces, hay que saber pasar una señal discreta a continua y viceversa. ¿No? Otro sistema que igualmente no existe, pero nos sirve como una aproximación, son los invariantes en el tiempo, que pues, como su nombre lo dice, es un sistema que no varía con respecto al tiempo. Es decir, sus parámetros siempre son los mismos y sin importar cuánto pase, el comportamiento va a ser igual. Pero pues, por el simple hecho de que, por ejemplo, haya desgaste en algún sistema o se esté oxidando o cualquier cosita, ya hace que esté variando con respecto al tiempo. Entonces, no existen esos sistemas, pero nos suelen ayudar para poder analizarlo, hacer aproximaciones bastante claras. Y los variantes del tiempo que vamos a estar ocupando todo el tiempo, que es un sistema cuyas características o parámetros sí cambian con respecto al tiempo. Yo creo que no es no es algo del otro mundo, pero eso es algo que tenemos que por lo menos nombrar y que tener en cuenta. Ya, vamos a descansar tantito. Bueno, eso debería ser un descansito en presencial, pero pues no suelo diseñar mis clases para hacerlas en clases de línea, que tal vez es error mío, pero pues ni modo, las tocó así. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Ya se durmieron todos, ¿verdad? Tienen igual sueño que yo. En vez de clases en línea, ya pidan paro, ya, no son madre. ¿Qué opinas, mi amor? Simón, dijeron que el Sinamoro se despertara temprano, así que espero que estén prestando atención, ¿no? Entonces, si no hay dudas, vamos a continuar para terminar rapidillo. Mira, funciones generalizadas.
Ya les había comentado en alguna clase pasada que iba a ser importante lo que viéramos que era una función escalón, una función rampa, una función parabólica y no me acuerdo la otra, se me olvidó, ahorita lo vemos. Aquí es donde ya vamos bueno, donde entra su importancia. Es que pues, cada sistema va, va a reaccionar de una forma u otra dependiendo de la entrada y normalmente, aunque solemos utilizar la entrada escalón porque es la más sencilla, o sea, está en un valor, de repente está en otro. Se acabó. Es muy raro igualmente que vayamos a encontrar una entrada así. Y lo más similar puede ser una señal cuadrada que esté generado por PWM, por ejemplo, pero pues, hasta ahí. Digo, todo lo demás funciona con diferentes tipos de entradas, pero como siempre nos puede servir para obtener ciertas aproximaciones. La primera, y como ya había comentado, es la función escalón. Normalmente se conoce como escalón unitario porque es de 1, pero pues puede ser cualquier otro valor. Pues se define matemáticamente como está ahí. U de t si vale 0, perdón, vale 0 si en el tiempo es menor a 0. Y vale 1 si el tiempo es mayor o igual a 0. O sea, es decir que es una función que en t igual a 0 se activa, o sea, cambia de valor. Sus características son que representan un cambio abrupto en un sistema, es decir, si hay un valor de voltaje, no sé, de 3 volts, y de repente hay un valor, cambia a un valor de 4 volts, eso cuenta como una entrada a escalón. Es decir, no necesariamente tiene que empezar en 0 y no necesariamente tiene que alcanzar un valor de 1. Puede ser cualquier valor que pues, nada más representa como ese cambio. Puede ser igualmente de 4 a 6, de 1 volt a 7 volts, por ejemplo, que sería un escalón muy grande, pero también puede existir sin problema. Y es útil para modelar entradas que cambian de estado en un instante específico. Por ejemplo, cuando conectamos un motor y empieza a arrancar, o cuando conectamos un foco para que encienda, existe como ese cambio instantáneo de 0, de que no hay nada, a de repente cierto valor. Por eso nos suele servir para analizar los sistemas. Ahí la función rampa, se define matemáticamente así, es que en t menor a 0 es 0 y en t mayor o igual a 0 es el propio valor de t. Es decir, es básicamente una línea recta que va a ir creciendo. Es una función que crece linealmente a partir de t igual a 0. Es decir, mismo valor que crece en x, crece en y de manera proporcional. Es decir, puede ser que en x crezca 1 y en y crezca 2. Entonces, conforme va creciendo 1, en el otro va creciendo 2. Tiene como esa relación muy, muy específica. O sea, no es necesario que sea obligatoriamente de 1 en 1. Puede tener cierta proporcionalidad. Pero normalmente lo solemos ocupar como proporcionalidad 1. O sea, si crece 1 en X, crece 1 en Y. Para no meternos en tantos problemas. Y es útil para modelar entradas que aumentan de manera constante con el tiempo. Que estas son las entradas que más suelen haber en la naturaleza. Por ejemplo, igualmente cuando encendemos un motor, no lo conectamos y de repente pum, ya está girando a la velocidad máxima. Aunque sea en cuestión de milisegundos, pero va a ir poco a poco aumentando su valor. Tal vez no de manera lineal, pero pues es un ejemplo de cómo va poco a poquito acelerando hasta que llega a su velocidad máxima. Sin embargo, analizar los sistemas con una función rampa luego suele ser un poco más complejo. Entonces, hay maneras de pasar de la función rampa a la función escalón. Pero ya lo veremos después. La función impulso, que bueno, se define así. Si t es igual a 0, es un valor infinito.
que infinito, aunque suene contradictorio, no suena directamente que es, o sea, no significa que algo sea infinito realmente, o sea, que no tenga fin, sino que es un valor tan grande, pero tan grande, o al contrario, tan, pero tan pequeño, que no podemos medirlo. Eso es lo que realmente es el infinito, no que no tenga fin, sino que es tan grande el valor que no lo podemos representar. Y para poder representar algo que no se puede representar, utilizamos el infinito. Y una función impulso es un pulso infinitamente alto, o sea, con un valor enorme, pero en un tiempo sumamente pequeño. A diferencia del, por ejemplo, la entrada a escalón, en el que es en cierto tiempo de un valor a otro, es como la entrada a escalón, pero con un tiempo muchísimo más corto. Y pues, un ejemplo de esto son como los golpes, una fuerza aplicada en cualquier momento. Por ejemplo, que van en la carretera y de repente un güey se les mete y tienen que dar el volantazo y de repente, pum, chocan en una pared o chocan con un árbol, no sé. Ese pequeño momento en el que hay ese golpe, en el que hay ese golpe y chocan contra algo, es un ejemplo de una función impulso. O sea, algo muy de valor muy alto en un valor muy pequeño de tiempo. Y bueno, es útil para analizar las respuestas de un sistema a una entrada breve. Por ejemplo, un pico de ruido, el pico en algunos motores, el pico de corriente, pues, entre otros. Pues. Bueno, relación entre funciones. La derivada de una función escalón es la función impulso. Digo, este se debe a que pues, la función escalón tiene un cambio abrupto entre igual a cero, ya que pues, se puede modelar como un impulso, básicamente. Es lo que les había comentado antes, que básicamente el escalón y el impulso son muy similares, solo cambia en qué tiempo se da ese cambio en el valor. Y la integral de una función escalón es una función rampa. ¿Por qué? Porque recuerden que al final del día la integral es solamente una suma. O sea, estamos sumando valor tras valor tras valor. Entonces, si tenemos una entrada de escalón de cierta forma y luego le sumamos otra entrada de escalón que tiene y luego le volvemos a sumar otra entrada de escalón que tiene, pues al final en la suma de todo eso, pues básicamente nos está dando una línea recta como si fuera una línea rampa. Es complicado explicarlo aquí, es decir, poder dibujarlo. No sé si se entiende esta parte, bueno, esta relación entre una y otra. La transformada de Laplace de la función escalón es 1 sobre S. Este sí, guárdenselo, tatúenselo si quieren, porque esto lo vamos a estar ocupando de siempre. Bueno, por lo menos ahorita a inicios, ese va a ser la entrada que le vamos a meter en nuestros sistemas. Mira, ahora función rampa. La derivada de la función rampa es la función escalón. O sea, básicamente, si la integral de la escalón era una rampa, pues la operación contraria de la integral de la derivada, de la derivada de una rampa, nos va a dar un escalón, que es de donde viene. La integral de la función rampa es una función cuadrática, que esto ya no es tan sencillo de entender o bueno de explicar, y sobre todo aquí sí que no puedo andar escribiendo nada, pero pues por el momento créanme, y ya igual somos ingenieros, no matemáticos, no, eso de andar demostrando como que no nos gusta mucho, pero ténganme fe, como dicen los chavos,
ya que la integral de una función rampa es una función cuadrática. Y la transformada de Laplace de la función rampa es 1 sobre s cuadrado. Si se dan cuenta, aquí podemos ver también un poquito el por qué solemos trabajar en el dominio de la frecuencia, es decir, con Laplace, porque si nos tuviéramos que meter creo que ya no estaba más atrás. Bueno, si nos tuviéramos que meter directamente con valores con respecto al tiempo, nos tendremos que estar metiendo con derivadas, ecuaciones diferenciales, como ya lo hemos visto en los cursos de ecuaciones diferenciales, lo cual lo vuelve mucho más complicado o una ecuación mucho más larga. Sin embargo, en Laplace se vuelve algo tan sencillo como 1 sobre s cuadrado. Y al final esto nos puede ayudar para pasar del dominio del tiempo a la frecuencia, hacer el análisis y luego regresar al tiempo, o directamente hacer todo el análisis en frecuencia. Entonces, se preguntaron para qué chingados sirve pasarlo al dominio de la frecuencia. Es para eso, para hacernos la vida más fácil, hacer los cálculos más sencillos y poder hasta simularlos de mejor manera. Bueno, función impulso, la derivada de la función impulso no se define en el sentido clásico. Pero en el contexto de esas funciones generalizadas, se podrá considerar que la derivada del impulso como una función más singular, que en este caso se le llama doblete, o la derivada de Dirac. Que digo, esto todavía no la vamos a ocupar, esto ya es para cosas más avanzadas, pero se los digo para que no los agarren en curva, sino que un momento escuchen. Digo, la derivada de una función impulso es la derivada de Dirac, pero digo, esto ya va a ser, son temas más si ya ustedes ya son niños grandes, estos ya son temas para niños aún más grandes, bueno, ya, para adolescentes, pues. La integral de la función impulso es la función escalón, porque pues, habíamos dicho que la integral son básicamente sumas, nada más, y la diferencia entre un impulso y un escalón es esa diferencia de tiempo, nada más. Entonces, es como si estuviéramos sumando esos valores, y pues al final, al poner, digamos, como que todos los puntitos ahí, se va armando esa entrada de escalón. Digo, es complicado de explicarlo aquí, digamos, en un lugar donde quieres dibujar. ¿No? Se van sumando los impulsos y pues al final lo que nos queda es una línea recta, como si fuera el propio escalón. Espero que se alcance a ver. Y la transformada de Laplace de la función de impulso es 1. Eso se debe a que el impulso captura toda el área en t igual a 0. O sea, toda el área es 1. Si se dan cuenta de utilizar integrales, esta cosa de la derivada de Dirac en los sistemas cuando estamos representándolos en tiempo, lo pasamos en transformada de Laplace y simplemente es un 1. O sea, nos resuelve muchísimo la vida el hacerlo de esta manera. Luego descansito, bueno, descansito para mí. Yo seguro que ustedes van a estar mimidos ahí en su cama. Yo no sé, mi amor. ¿Cómo vamos? ¿Cómo se siente? Todo bien. Ya desde aquí puedo ver un compañero que se quedó dormido. Alguien prende un plumón, por favor. Vamos a dibujarle en la frente. Yo no sé derivar. Soy industrial. Hasta aquí. Bueno, o sea, todavía nos falta otra parte de modelado de sistemas, pero en sí, hasta aquí debería terminar la primera clase de modelado de sistemas, porque solamente son conceptos básicos.
Sin embargo, nos quedan como 40 minutos y estoy seguro de que si los dejo ir Arturo me va a regañar. Entonces vamos a continuar con esto. Igual creo que la siguiente presentación es más corta. Normalmente suelo dividirlos porque como pesan mucho, luego o tardan mucho en descargarse o no puedo comprimirlo para poder subírselas. Ah, no, ya me acordé que de esto sí está larga. ¿Qué podemos hacer? A ver, espérenme, unos minutos. No se me duerman, por favor. Bueno, mientras estoy viendo que casi ya más de 20 personas votaron por la simulación. Entonces, bueno, realmente no tendrá que subirles como nada extra porque todo ya estaba en el material. Así que pues nos vamos a ir por esa parte. Les dejo la asignación para máximo este domingo en la noche, claro. Y suben las simulaciones con los cálculos, les paso no, más fácil, ustedes elijan qué valores quieran. Por ejemplo, si es un paso altas, cuál es la frecuencia de corte para, no sé, 500 Hz. Entonces, de 500 Hz para arriba, se debe ver en la simulación que está que hay frecuencia, y por debajo de, pues no hay nada, es cero, porque es un paso altas. Lo mismo si quieren un paso bajas, uno de ventana, un amplificador, un atenuador, si quieren, que eso sería hasta más interesante, que podríamos hacerlo ya que estamos en simulación. O sea, no es más fácil hacer esa alimentación dual. Seguro que no hay dudas o preguntas sobre lo que hemos visto, lo que hemos llevado. Ya habían, bueno, supongo que por lo menos por encimita ya habían escuchado, ya sabían de cosas de lo que hemos estado hablando durante esta clase, ¿no? O sea, nada más en su mayoría son como repaso o alguna o recordatorio, digámoslo así, porque pues lo vamos a estar ocupando a cada rato. Ya lo más divertido viene cuando directamente nos ponemos a modelar sistemas. Pero para modelar sistemas necesitamos saber qué sistema es y qué características presenta. Así que bueno, es larguita la presentación. Nos vamos a ver hasta dónde llegamos. Por lo menos enseñarles uno o dos temas para que no nos atrasemos con esto. Vamos a empezar con los elementos básicos de un sistema. Primero, resistencia, que ojo, aunque resistencia podemos relacionarlo con las resistencias eléctricas, realmente resistencia es general para cualquier sistema. Aquí, como dice la definición que les puse, son elementos con la propiedad o la capacidad de disipar energía. Es decir, que la energía suministrada se disipa, o normalmente se transforma, pero nosotros solemos decir que se disipa a través de ellos. Como se disipa puede ser, por ejemplo, bueno, lo más común es en forma de calor. Entonces, así es como las resistencias hacen que un voltaje baje a otro, que pues básicamente esa diferencia de voltaje la disipa en forma de calor. Pero puede ser de cualquier otra manera. Bien.
tipos de resistencia. Ahora sí, la resistencia eléctrica, que pues, es una oposición al paso de corriente eléctrica. Digo, de eso estamos familiarizados y seguro, o bueno, no sé, ustedes, espero que sí. Por ejemplo, los ingenieros mecánicos no creo que estén tan familiarizados, eso creo. Pero pues, no creo que no sepamos que es una resistencia eléctrica. Se define de esa manera, que es con la ley de Ohm, viva la reina de Inglaterra, cosa que todos sabemos. Ahora, resistencia mecánica, que existen dos tipos de resistencias mecánicas, la translacional, pues dos veces, la translacional y la rotacional, y básicamente representa una oposición, o no es la oposición de un material o sistema mecánico en general al que se mueva o a que se deforme. La translacional se suele definir de esta manera, o sea, con esta ecuación. No, todas estas ecuaciones que ahorita vamos a estar viendo, no es necesario que se las aprendan completamente, o sea, se las aprendan de memoria, pero sí que por lo menos las tengan presentes y en algún momento si las ocupan, pues básicamente esa presentación, en cuanto se la suba, puede ser como su formulario, porque vamos a estar trabajando con modelos matemáticos y pues para trabajar con modelos matemáticos necesitamos las ecuaciones de esos sistemas. Pues la primerita, perdón, digo, se me fue el me perdí. Necesitamos las ecuaciones para poder representar los sistemas. Pues digo, la ecuación para la resistencia mecánica translacional es la que tenemos aquí. Para la rotacional, se dan cuenta, es muy similar. Lo que cambia es qué significa cada uno de esos parámetros. Digo, y sobre todo esta parte de la rotacional la vamos a estar ocupando cuando modelemos los motores, por ejemplo, en la práctica de caracterización de motor DC, lo vamos a estar ocupando. Y ya veremos más adelante cómo es que se relacionan todas estas ecuaciones. No. Resistencia hidráulica, que pues, se representa como, o nos representa, mejor dicho, una oposición al paso de algún fluido. La resistencia, aunque estamos acostumbrados a verla como solo resistencia eléctrica, resistencia en general suele ser, eso bueno, no suele representar una oposición al paso de algo. Eso puede ser corriente eléctrica, de movimiento, que es como de fuerza, y hidráulica, que en este caso es pues, el paso de algún fluido. Hidráulica se suele definir de esta manera. Digo, no me detengo en cada una, hay que explicarles cómo funciona, de dónde viene, cómo calcularla al 100%. Pero digo, al final del día, este curso no es de modelado de sistemas, no es de hidráulica, no es de mecánica, nada de eso. Entre comillas, ustedes ya deberían de saber todo esto, todas estas ecuaciones, de dónde vienen, cómo funcionan, en qué ambientes utilizarlo, o sea, me refiero a que se me fue la palabra, bueno, qué consideraciones se necesitan para poder utilizar estas ecuaciones. En teoría, se supone que ya deberían saberlo, porque es Si me acerco el micrófono, ¿me escuchas bien? Es que es muy temprano, me van a correr de mi casa. Sí, escucha. Bueno, entonces les digo, todo esto en teoría ya deberían saberlo, porque es lo que se supone que se ve alrededor de la carrera.
Así que no me puedo parar realmente en cada uno de los temas, explicarles de dónde vienen, cómo funcionan, qué consideraciones o limitaciones tiene, porque pues, se supone que ya deberían saberlo. Entonces, nada más vamos a estar viéndolo por encimita, digamos, como un recordatorio, o que por lo menos medio sepan que existe y ya por su cuenta tendrán que investigar un poco más cuando lo necesiten. En fluidos existen los dos tipos de flujos, que es el laminar y el turbulento, y según para cada uno del flujo, esta ecuación de resistencia va a cambiar. Bueno, igualmente, no puedo parar de explicarles al 100% qué es un flujo laminar, cómo saber qué es un flujo laminar, qué características tiene, cómo calcular cada una de sus variables, porque bueno, los mecánicos creo que sí deberían llevar mecánica de fluidos o termofluidos por lo menos. Los biomédicos no sé si llevan alguna materia similar, la verdad es que desconozco, pero pues esos temas, aunque no son unos 5 minutos se le pasan hablando con ChatGPT, no se van a volver expertos, no reemplaza todo un curso sobre esto, pero por lo menos ya no van perdidos, por así decirlo. Y bueno, la parte anterior se me iba a decir, esa era la ecuación para un flujo laminar y esa es la ecuación para un flujo turbulento. Uy, ya vamos en una partecita de la clase. Nos la estamos llevando de volada, ¿eh? Entonces, ¿no tienen alguna duda, alguna pregunta? Ya se me saturaron de información. Entonces, vamos bien, continuamos. Me encantaría decir, ya vámonos, pero no puedo, porque si no me regañan. Es siguiente, es igual la palabra, elemento básico de los sistemas, es la capacitancia. Que igualmente, aunque estamos acostumbrados a que todos estos sistemas, estos conceptos los relacionamos con la parte eléctrica, no es exclusivo de los sistemas eléctricos. Así, la capacitancia es la propiedad de almacenar energía, que a su vez pueden, no es realmente como ley, pero pueden llegar a suministrarlos a otros elementos del sistema. Lo que diferencia a una capacitancia de una fuente de alimentación de cualquier tipo, mecánica, eléctrica, térmica, es la velocidad, o bueno, la rapidez con la que se entrega esta energía y el tiempo en el que bueno, el tiempo que sostiene esa energía. Por ejemplo, el capacitor puede llegar a darte, no sé, los 12 volts, pero nada más durante unos milésimas de segundo. Y las fuentes de alimentación están hechas para darte ese valor de voltaje pues, continuo en el tiempo durante pues, todo el tiempo en el que se ha encendido la fuente. Entonces, esa es la diferencia entre una capacitancia y una fuente de alimentación de cualquier tipo, es la rapidez con la que entregan esa energía. Tipos de capacitancia. Primero, la que todos conocemos, o deberíamos conocer, la capacitancia eléctrica. Es la capacidad de un componente, obviamente un capacitor, para almacenar carga eléctrica. Que aquí va a depender de qué tan mamones sean sus profesores, pero hay gente que dice que no se debería llamar capacitor, sino realmente condensador, porque pues yo he puesto un capacitor a capacitar gente y como que no capacita. Sin embargo, lo he puesto a condensar energía y sí me condensa energía. Entonces,
la gente, bueno, se supone que el nombre correcto de este elemento es condensador, no capacitor, pero pues hay algunos que se ponen mamones y dicen, no, no, aquí no estamos en España ni en esos lugares, aquí se le dice capacitor y es un capacitor, se acabó. Pues, va a depender básicamente de la persona con la que estén hablando. Y a mí como que me gusta más la palabra condensador, me recuerda el condensador de flujo de Volver al Futuro, pero me estoy ya yendo por las ramas. El chiste es que cualquiera de las dos formas que escuchen, capacitor o condensador, significan básicamente lo mismo, y pues ya va a depender de la literatura que estén utilizando o de la persona con la que estén hablando, que lo vaya a llamar de una forma u otra. Y pues ya sabemos que condensadores hay de muchos tipos, pero los más comunes son los cerámicos y los electrolíticos. Las dos ecuaciones más básicas son las que están ahí. No me voy a parar a explicarlas, solamente que sepa que existen porque las vamos a ocupar. La capacitancia mecánica, que existen dos tipos de capacitancias, que es la translacional o la masa, o la rotacional, que es la inercia. Básicamente, un capacitor mecánico puede ser simplemente un cubo que, por el simple hecho de estar en el sistema, entre comillas, ya está como almacenando energía de cierta forma. Por ejemplo, la energía potencial, por eso se llama potencial, porque voy a decir la palabra como 3 veces, pero porque tiene el potencial de entregar esa cantidad de energía. Es básicamente la capacitancia mecánica, con que pongan un elemento más a una masa en el sistema, ya cuenta como capacitancia de... Está medio complicado de, de explicarlo o de verlo. Ya lo veremos más adelante. Y pues ecuación es esta. Que pues bueno, fuerza es masa por aceleración. Básicamente eso es lo que dice esta ecuación. Creo que no es tan complicada de verla. Simplemente puse lo de aceleración, no lo puse como alfa, sino como la segunda derivada de la posición, porque es como normalmente la vamos a estar trabajando. Y pues que básicamente una aceleración es eso, la segunda derivada de una posición. Y bueno, la anterior era de la translacional, digo de la... Si es de la translacional, eso debería ser de la rotacional. No sé por qué, o si descargué una versión anterior de esta diapositiva, pero hay algunos fallitos, no sé por qué. Pero pues lo importante es que las ecuaciones, por lo menos estoy seguro de que están correctas, entonces no se preocupen por esa parte. Bueno, y pues entre la capacitancia translacional y rotacional no hay mucha diferencia en la estructura de la ecuación, ya en qué significa cada uno de las variables, pues ya sí, va a cambiar. Lo vamos a ver más adelante, cuando estemos modelando sistemas. Capacitancia hidráulica, que es pues, la forma más como clásica, por así decirlo, de ver como esa capacitancia. Suele ser como un tanque o un almacenamiento de algún fluido, el que sea, y que pues nos va a estar entregando ese flujo del fluido, el que sea, constantemente. Este creo que es el más fácil de verlo, pero a la vez es el más fácil, el más difícil de aplicarlo en la vida real. Porque para simular o tener como esa capacitancia hidráulica, pues vamos a necesitar todo un compartimiento aparte. A diferencia del eléctrico, la mecánica, que son elementos más sencillos, por así decirlo. Pero igual, bueno, no creo que se metan tanto con sistemas hidráulicos. A nivel grande, no. A pequeños, más ser, tal vez. No, sistemas térmicos, que bueno, la simbología suele ser esta, que está medio rara, pero que es la imagen más
como concisa o simple que llegue a encontrar. Eso es básicamente un área y pues la temperatura de la capacitancia térmica es como esa temperatura que está todavía almacenada dentro de esa área y que después pues va a ser aplicada, transmitiendo ese calor al ambiente o a cualquier otro sistema. ¿No? Los elementos térmicos, al menos para mí, yo considero que son de los más complicados de analizar porque meterse en temas de temperatura y sobre todo que mantener una temperatura genuinamente estable con en una a si fue la palabra, en una muestra que sea la temperatura completamente homogénea, es, ahora sí que discúlpenme la palabra que voy a utilizar, pero es un dolor de huevos. O sea, yo dije eso. Es muy complicado. Acá no. Entonces, hay ciertos truquitos y ciertas formas de hacerlo más fácil, pero al menos yo a los temas técnicos sí les tengo un poquillo de miedo porque sí están, al menos para mí están más complicados de analizar. Pero eso no tiene nada que ver con capacitancia térmica. Realmente estaba larga la presentación, pero pues realmente me la estoy llevando medianamente rápido. Porque, bueno, además, como estamos en línea, no los veo, no sé si están prestando atención, no sé si tienen alguna duda, no sé si ya se me durmieron. Entonces, básicamente siento que no les estoy hablando a ustedes o que no estoy explicándoles el tema a ustedes, sino nada más estoy hablando al aire. O sea, como esos profesores que nada más se explican para sí mismos, no, siento que estoy haciéndolo así y no me gusta, o sea, porque no sé si realmente lo están comprendiendo o si necesito poner más ejemplos o diferentes, por así decirlo. O, digo, esto en sí estaba hecho para dos clases por aparte y pues ya no lo estamos aventando en una sola. Entonces, no sé si ya igualmente se me saturaron de información. La anterior presentación debería ser pues nada más la de esta clase y esta presentación, junto con algunos ejercicios de modelado que vamos a hacer, deberían ser para nada el jueves. Pero pues, como nos sobró tiempo, pues ya estamos dando de una y porque tampoco son temas tan complicados, pero es muy extenso y digo, yo considero que es mucha información y más pues para la forma en la que lo estamos dando, que siento que nada más estoy hablando al aire. Entonces, no sé cómo se sienten ustedes, cómo lo van viendo, tienen alguna duda, si ya se me durmieron. Entonces, yo a dormir también. Ya. Pues, entonces, seguros que vamos bien. Te digo, no son temas complicados, o bueno, tan eh, como que difíciles de comprender. Pero pues cuando vayamos a los temas de control, por ejemplo, el modelado de sistemas, el análisis de los sistemas, la obtención de ciertos valores, cuando empecemos a analizar estabilidad, tiempos de asentamiento, valores pico y todo eso, ahí ya nos vamos a estar metiendo ecuación por ecuación, haciendo cálculos, un montón de cosas. Entonces, si la forma de explicar ahorita tal vez es un poquito tediosa o complicada, puede que se vuelva todavía más complicado. Digo, sobre todo, pero digo, como estamos en línea, me siento como esos profesores que nada más explican para sí mismos. O sea, no sé ustedes, pero yo sí siento una diferencia muy grande entre cómo se da la clase o cómo da la clase en presencial y cómo la estoy dando ahorita. Entonces, por eso les pregunto cómo se sienten, cómo van, cómo se siente que vamos más o menos bien, debería cambiar alguna cosa. Lo que sí no puedo hacer de plano es hablar más fuerte, porque si no me corren. Pero de aquí en fuera pues, puedo hacerlo de alguna forma diferente. ¿Ustedes qué opinan? Y al final del día, pues la clase es pues, de ustedes. Y como alguna vez el profesor Arturo les comentó,
Si nosotros somos vargos, ustedes son aún más vargos, porque no exigen nada, ni comentan nada, ni nos piden nada. Entonces, y pues para el nivel en el que estamos, tanto se debería exigir cierta calidad a los alumnos como también a los profesores. Entonces, por eso les pregunto si es pesado. La neta sí es pesado, pero pues por eso les estoy preguntando cómo se sienten y qué podría cambiar para que no sea tan pesado. Un tambor, checa. Pues aquí no. Ah, caray, pero ¿cómo que un tambor? Pues no hay. Bueno, no hay ningún ruido alrededor. O bueno, por lo menos No sé si aquí es en mi el casa. escritorio. Ah, sí, probablemente sea eso. Porque sí, mi escritorio sí se mueve un chingo. Entonces, a ver, escucho cuando le hago así. Sí, ¿Es ese? ¿Ese es el que me dicen? Ok, entonces ya no me recargo en mi escritorio. Porque se mueve un chingo. No. Botellazos de plástico. Ay, güey. Avísenme. Es lo que estoy diciendo toda la clase. Llevamos con ese pinche ruido molesto y no me dice nada. No, yo como pendejo. Digo, pena robar, diría mi abuelita. Oh, yo, güencha, digo, ahorita acabo de decir que es un dolor de huevos analizar sistemas térmicos y les va a dar vergüenza decir, profe, la neta se escucha de la verga su audio. Digo, no. Sí, es que digo, sí, la neta, digo, moderar sistemas térmicos. No están grabando la clase, ¿verdad? Nadie me dijo si se estaba grabando. Me van a regañar si escucharon que dije dolor de huevos. Pero bueno, chitones, nadie dice nada. Pero, así como nosotros tenemos como cierto derecho, como entre comillas derecho como profesores, le estamos exigiendo ciertas cosas a los alumnos, ustedes también tienen que exigirle a sus profesores, no solo a nosotros, que por lo menos yo le agradecería de cierta forma, porque pues así puedo mejorar dándoles la clase, como a sus demás profesores, porque igualmente es la calidad de la información que se les va a presentar y tienen el derecho de exigirlo. Es que sí, porque digo, no soy acostumbrado a dar clases en línea. Digo, es el segundo semestre que estoy dando la clase y me tocó aquí. Entonces no está, no, las diapositivas y la forma en la que los doy no está hecho para exponerlo de esta forma. Pero os voy a intentar dividir los tiempos. Digo, sobre todo porque, como se había comentado, esas diapositivas en sí son para dos clases, pero pues como no estoy acostumbrado a, pues el tiempo se me fue directamente. Es- ¿Alguien tiene algún otro comentario, duda, pregunta? Creo que ya nada más nos falta un elemento, que es la inductancia. Sí. Entonces, nos la podríamos echar en ciencia una vez, o son cuarto. O sea, ya no es como que tanto tiempo de que, ay, perdimos mucho tiempo. Entonces, no creo que haya ningún problema con que, digamos, Arturo, ya déjenos ir, no sea malo. Y, o una de dos, empezamos con esos temas de inductancia la siguiente clase, o les paso la diapositiva, se leen esa parte de inductancia porque se va a ocupar, o igualmente pueden subirse a la ChatGPT y pedirles que les haga un resumen. Y empezamos la siguiente clase con modelado de sistemas. Que elija el público.
Ajá, la siguiente clase, o sea, el jueves. El jueves empezamos con esta parte de inductancia y de ahí caray, ya no estoy en el escritorio, entonces ya no sé qué ruido. O no sé si era el de la tola de maíz que pasó. Sí, les digo, si les molestaba el ruido, avísenme. Bueno, para mí era un ruido muy, muy chiquito, no pensé que lo fuera a captar el micrófono y que lo estuvieran escuchando a cada rato. Bueno, entonces, sí, para neta, yo también tengo sueño. Entonces, empezamos la siguiente clase cuando terminamos esta parte de inductancia y nos metemos en modelado de sistemas. Vemos algunos ejemplos, modelamos un chingo madral para que, pues por lo menos, como que medio se acostumbren. Les paso algunos ejercicios para que practiquen y ya estamos todos no creo que estemos al nivel pero por lo menos no estamos en ceros en modelado de sistemas para que empecemos con control. Bueno, continuemos con control, mejor dicho. ¿Les parece bien? Sí, está bien. ¿Quién escribió ya callen ese pendejo y vámonos? A ver. Bueno, entonces digo, faltan 10 minutos nomás, entonces ya por esta clase fue todo. Ya continuamos con más calmita la siguiente clase. Y pues, seguros, si no tienen alguna duda, alguna pregunta, pues nos vemos. Y bueno, si no se me olvida, cambio la asignación de la práctica para el domingo. Y pues bueno, va a ser las puras simulaciones, porque digo, ya la mayoría votó en el grupo por eso. Digo, somos 40, entonces ya mínimo 20 votaron. Entonces, pues ganó esa opción. Así que, pues ya vámonos a la chica a desayunar, que ya tengo hambre. Adiós. Cuídense mucho, nos vemos el jueves. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, nos vemos.